Escucha de lunes a viernes Evangelizando Ando, de 9 a 10 de la mañana, desde Envigado Magna Estéreo 97.6 FM. Programa de nuestra parroquia Santa Gertrudis, Envigado. Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a Evangelizando Ando por los 97.6 FM. Un saludo muy especial en esta mañana a nuestra compañera, la hermana Elizabeth Saldarriaga. Muy buenos días para usted, Sandra. También muy buenos días para cada uno de nuestros oyentes que a esta hora ya se van uniendo con los 97.6 FM. Qué bueno es despertar y darle gracias a Dios porque nos regala un nuevo día. Qué bueno es despertar y agradecerle al Señor que estamos con vida, que estamos vivos, que podemos respirar, que nos regala el aire, el agua, que nos regala tantas cosas para que nosotros vivamos bien y vivamos felices. Así es, agradecidos es muy importante, estar siempre agradecidos con el Señor. Quien está agradecido tiene un corazón alegre, vive contento, y qué bueno que nosotros aprendamos a ver las cosas maravillosas que el Señor nos regala. En la simpleza de respirar hay mucho para agradecer. El ver y el escuchar, mucho para agradecer. El solo hecho de hoy levantarnos con vida, mucho para agradecer. Y también para agradecer muchas personas que ya han partido y que estaban sufriendo demasiado, pero que ya han llegado al encuentro con Dios. También es un motivo para agradecer. Cuando tenemos a Dios en el corazón, somos agradecidos por todos. Ojalá que el Señor toque nuestro corazón hoy y siempre para agradecerle y alabarlo cada día, cada instante de nuestra vida. Bienvenidos, amigos oyentes. Así es, Sandra. Mire, antes de empezar nuestra reflexión del día de hoy, nuestra lección divina, les quiero compartir el himno de laudes. Dice lo siguiente: al canto de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche, cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. Del sueño del pecado nos resucitas, y es señal de tu gracia la luz amiga. Dios que nos velas, tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, gloria al que es paz, luz y vida, al uno y trino, gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde. Amén. Ese entonces es el himno de las laudes de esta mañana, donde los religiosos, los laicos, que ya están acostumbrados a rezar, a orar con los salmos, han hecho esta bella invocación. Qué bueno es entonces darle gracias a Dios porque nos ha regalado un nuevo día. Qué bueno es que hoy escuchemos y meditemos esta palabra que el Señor nos quiere regalar. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Evangelizando Ando. Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina. Hoy martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Qué alegría saludarlos a todos, agradecerles su cercanía, los comentarios que nos hacen. Sepan que los tenemos en cuenta en la oración, sobre todo cuando nos piden que oremos por intenciones particulares. En mi caso particular siempre las llevo en mi corazón y los encomiendo. Los encomiendo y los pongo frente a Papá Dios. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Lucas. En el capítulo 8, versículo del 19 al 21, es un evangelio breve, pero que dice mucho. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograron llegar hasta él. Entonces lo avisaron:
tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda, por nuestro Señor. Bien, hermanos, como les dije, un evangelio muy breve, pero que dice mucho. Está María. ¿Quiénes son los hermanos? Los hermanos en la época de Jesús, como eran cultura tribal, eran como los primos de la misma generación. Eran todos ellos los que se llamaban hermanos, es decir, los más cercanos a la vida de Jesús, su mamá y los primos de la misma generación. Y le dicen a Jesús, ahí están afuera. Parece que la respuesta de Jesús suena como despectiva. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con eso? Que los más cercanos a su corazón son los que escuchan la palabra y la ponen por obra. O sea, no todos los que dicen ser cercanos lo son. Y eso se lo está diciendo de manera especial a todo ese judaísmo farisaico del que hablábamos ayer, que se creían los buenos, los cercanos a la ley, los que cumplían la norma, los que honraban el templo, el día sábado, la persona sagrada, pero que no eran capaces de poner por obra la palabra de Dios. Y se constataba cuando excluían precisamente, marginaban, cuando no eran capaces de ser solidarios, cuando atesoraban riquezas, cuando se creían los únicos que podían acceder a ciertos privilegios sociales, no solo desde el poder político, sino, y de manera especial, desde el poder religioso. Jesús le está diciendo, no, es que mi palabra, la palabra de Dios que yo pronuncio es para ponerla por obra, hay que vivirla. Por eso yo digo muchas veces que hay muchos que son cristianos y no lo saben, porque viven el proyecto de Cristo, sin tener que estar hablando de Él, sin tener que estar Biblia en mano tratando de hacerle creer a los otros que son los buenos. Hoy nos dice Jesús, mire, tan cercanos como mi mamá, tan cercanos como los que vienen a ser como mis hermanos, con los que comparto la vida, con los que recreo el tiempo, son todos estos, sencillos, que son capaces de obrar como Dios quiere que obre, que son capaces de poner en práctica lo que Papá Dios les está diciendo a través de mí, que son capaces de vivir de manera radical la experiencia del reino de Dios, la experiencia de la lógica divina, la experiencia del amor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Otro pasaje de la palabra dice, no todo el que diga Señor, Señor, se salvará o me conoce, o es de los míos, no todo el que lo dice. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Está diciendo que el camino, que la opción cristiana es un camino de radicalidad, es un camino de coherencia, es un camino de vida, de una vida donde se encarne el proyecto divino. Me viene a la mente, al corazón, esas palabras de María, en ese gran milagro de Jesús, el primer milagro en las bodas de Canaán. Hagan lo que les diga. Y me viene también la voz del Padre allá en la nube, en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. ¿A quién estamos escuchando hoy? ¿Qué voces estamos siguiendo? Yo a veces siento que inclusive como iglesia no obramos en coherencia con lo que Jesús nos dice. Que le estamos obedeciendo más a voces humanas, a interpretaciones humanas,
a normatividades humanas, a estructuras humanas, que al mismo corazón de Dios, que es el que tiene que palpitar en nosotros. Por eso esta palabra nos invita a ser de los íntimos, de los cercanos de Jesús. En primer lugar, porque escuchamos su palabra, porque hacemos eco a ella, porque le damos lugar en nuestro corazón, ese que tenemos que afinar junto con nuestro oído para saber qué es lo que nos dice. Y a partir de lo que el Señor nos dice, hacer un discernimiento en nuestra vida y obrar conforme a esa palabra. Hoy no podemos llamarnos cristianos si tenemos odios o rencores en el corazón. Hoy no podemos llamarnos cristianos si somos indiferentes ante el que sufre. Hoy no nos podemos llamar cristianos si no somos capaces de ser generosos y de amar al otro en su miseria y ayudarlo a levantar. Todo gesto de señalamiento, de exclusión o de mala noticia que brote de nuestros labios o de nuestros actos nos hace incoherentes ante el proyecto de Dios en la persona de Jesús. Que hoy más que nunca seamos los cercanos, los íntimos a su corazón. Gracias, Señor, porque hoy nos invitas a ser los íntimos, inclusive a la medida de tu madre, de los más amados en tu corazón. Y para eso solo nos pides que escuchemos lo que nos dices, que lo pongamos por obra, que amemos como tú nos lo pides, que perdonemos con todo el corazón, que nos alegremos con toda la fuerza, que anunciemos la experiencia del reino, más con obras que con palabras. ¿Cómo no pedirte perdón? Porque tal vez nos hemos creído cercanos solo desde las estructuras, desde las formas, y no desde nuestro obrar. Porque no solo no hemos sido cercanos a ti, sino que hemos alejado a otros. Gracias por tantos corazones que de rodillas ante ti nos muestran tu presencia. Hoy quiero entregarte a aquellas personas que se sienten distantes, ni siquiera las lejanas, sino las que hemos alejado, las alejadas, las que de una u otra manera te extrañan y tienen nostalgia de ti, pero se sintieron juzgadas, señaladas. Hoy las quiero poner frente a tu corazón, para que tú toques su vida, para que tú muevas de nuevo tu espíritu en ellos, y ellos sientan que hay unos brazos que los esperan, que hay un corazón que palpita por ellos y unos besos que quiere regalar para sanar sus heridas. Hoy, todos los que hemos alejado, los quiero poner en tu corazón de Padre, para que tú, con tu Espíritu Divino, los atraigas nuevamente a ti, como dice el profeta, con lazos de ternura, llévalos a tu corazón, Señor. Y para todos nosotros, para todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, para los que sirven en el canal, siguen evangelizando, haciendo grandes esfuerzos, para toda nuestra comunidad de carmelitas descalzos y quienes nos siguen, un abrazo, tu amor y tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, escuchábamos la reflexión de este evangelio maravilloso que el Señor hoy nos regala. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Esa pregunta se la hicieron a Jesús y Jesús les dice que nuestros hermanos, que el Padre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Son todos aquellos los que están ahí cercanos a Jesús, que ayudan, que contribuyen al reino de Dios. Es una respuesta fuerte. No porque estaba despreciando a su madre, como acabamos de escuchar al Padre, sino que quiere hacer caer en cuenta que todos somos hermanos. Que quiere hacer caer en cuenta que si yo estoy obrando según Dios, entonces soy cercano a Dios, estoy más cerca de Él, estoy cumpliendo con un acto de misericordia, podríamos decir, y sentirnos cerca de Jesús, sentirnos que Él está con nosotros, sentirnos
amados por Él. Así es, hermana, y podemos, o muchos nos preguntamos acerca de ese término de hermanos en esta palabra. Y se puede entender que son los más próximos a nuestras vidas, como lo estaba su madre. Y esa expresión ha llevado a que muchos de nosotros pensemos que cuando se dice ahí hermanos, eran hijos de José tenidos con otra mujer fallecida antes del matrimonio con María y del nacimiento virginal de Jesús. Quizás no es necesario llegar a esa conclusión, ponernos a pensar en eso, a imaginarnos, a interpretar cosas que no nos van a traer un verdadero mensaje. Hay que tener en cuenta el amplio sentido o el término que traduce hermanos, que abarca más allá de hijo de los mismos padres o de ellos, sino hermandad. Todos somos hermanos, hijos de Dios. Y Jesús nos indica en esta palabra que son los que escuchan mi palabra y la hacen realidad. Es un texto que lastimosamente nuestros hermanos también han tomado para decir y para justificar que Jesús tuvo más hermanos. Pero ahí está lo que usted nos acaba de decir. El texto hace referencia a esa palabra hermanos que nos toca pasarla a ese contexto judío donde la palabra hermanos era toda esa gente pariente y toda esta gente de la misma generación de Jesús. Entonces era muy fácil decir son tus hermanos, pero no eran hermanos propiamente de sangre, es decir, no eran hijos de José ni de María. Pero es un texto maravilloso porque nos acerca a Dios, porque al reconocer a Dios como Padre, entonces también nos reconocemos que somos hijos de Él, somos hijos de Dios. Igual, si nosotros hacemos mención a nuestro bautismo, ¿qué nos hace el bautismo? Nos hace hijos de Dios. Entonces, qué bueno que hoy nos sintamos esos verdaderos hijos de Dios, comprometidos con su causa, comprometidos para anunciar el Evangelio, para llevar esa buena noticia a tantas personas que la desean escuchar. Por acá me encuentro algo que llama la atención y es, lo relevante es considerar el papel de María en la vida de Jesús. A primera vista, este texto induce a entender que quien era su madre biológica pasaba a un segundo plano. El primero lo ocupan los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ya en la antigüedad, San Agustín había comentado este texto. Su comentario fue que se reduce a decir que más allá de la maternidad biológica, siendo tan relevante, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, lo que acerca a Jesús como una madre o unos hermanos. Y quien primero realizó esto fue la Santísima Virgen María. Ella dijo, hágase en mí según tu voluntad. Dijo al ángel antes su propuesta imposible de maternidad. Antes de la maternidad biológica fue madre por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. De esta maternidad depende aquella. Escuchó la palabra de Dios, esa palabra que cambió su vida, e hizo de esta vida lo que le pedía Dios. En medio incluso de situaciones muy difíciles, imprevistas, como dice Lucas, no entendió, pero las guardaba meditándolas en su corazón. Nacimiento miserable de Jesús, palabras que muchas veces tuvo que escuchar, porque buscáis, no sabéis que tenía que ocuparme de cosas de mi Padre. Esas cosas se las decía Jesús y ella las aceptaba. Estamos unidos a Dios como una madre a sus hijos. La Santísima Virgen María es ejemplo de esto. Ella escuchó la palabra y la llevó en la práctica. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy. Él no desprecia a su mamá. No, es que ella pasa a darnos ejemplo de eso que Jesús hoy nos está diciendo.
hágase en mí según tu voluntad. Nosotros cuántas veces somos así de dóciles para obedecerle al Señor, muy difícil, ¿cierto? Ojalá llegáramos a ser un pedacito igual a la Santísima Virgen María, un pedacitico, lograríamos mucho, pero la Santísima Virgen María es grande, es única, por eso fue escogida por Dios, es la llena de gracia, por eso la Madre de Jesús. Y no podemos dejarnos confundir de que Jesús despreció a su mamá en ese instante o a sus hermanos quienes iban con ella. No, él lo que quería decir es que todos somos hermanos, todos tienen valor, todos pueden hacer parte de mi familia si me siguen, si me escuchan y si actúan como dice la palabra. Gracias, Sandra. Sí, este texto, aunque corto, nos da ese mensaje. Jesús no discrimina a nadie, Jesús no discrimina a su madre, Jesús no discrimina a las personas que están con su madre, pero hace caer en cuenta en ese momento a las personas con las que está reunidas de qué es lo verdaderamente importante, de quién es el verdaderamente importante, quién es. Entonces, a ver, si yo soy el Señor, si ustedes me siguen a mí no porque soy un hombre cualquiera, entonces la vida va a ser distinta. Jesús nos muestra un poco de controversia en su seguimiento, porque la cultura judía era muy estricta. Sí. Muy pero él les muestra a la ley. Otra perspectiva de esa ley, o sea, no es como ustedes la miran, no es como ustedes lo están haciendo. Lo que pasa es que a esa ley le hacía falta muchas veces un ingrediente principal. El amor. El amor, el mandato que Jesús vino a traernos. Y hermana, perdóneme, ahorita escuchábamos al Padre, que nos decía que muchas veces nosotros somos muy alejados de nuestra propia familia. Y entonces, ¿cuántos de esos que estaban alrededor de Jesús despreciaban a su misma familia, pero eran aparentando? Y Jesús hoy nos invita a que no es así. O sea, somos hermanos, muchas veces desde casa somos indiferentes, peleamos, hacemos la vida imposible y somos oscuridad de la casa, luz en la calle. Entonces, la invitación no es esa. Claro que sí, Sandra. El Señor hoy nos deja claro que hay que servir y que hay que ser hermanos primero con el que tenemos al lado. Porque a veces buscamos que nos vean, que mostrarnos lo que no somos, cuando en la casa, lo que usted acaba de decir, somos totalmente diferentes. Entonces el Señor nos da hoy una gran lección. Nos dice, todos somos hermanos. Por más que usted tenga títulos, por más que usted mire, todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios. ¿Y cuántas veces despreciamos al hermano, al vecino, al que tiene una necesidad y nos centramos solo, digamos, en el hogar o en nuestros familiares? Pero es que en esta palabra también el Señor nos dice, está bien, ama a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, pero es que el hermano, el que está allí, el que está al lado, es que también está sufriendo y te necesita, es que ese también es tu madre y tu hermano. Claro, también a veces nos volvemos egoístas porque se nos puede pasar para otro extremo. Entonces solo con mi familia y yo, esta es mi familia y muy bien, todos aquí los 4 junticos, muy lindos todos. Pero se me olvida eso que usted está diciendo, es que el que tengo al lado, el que tengo al frente, también es mi hermano y también pasa necesidad. Hay veces el egoísmo no me deja ver más allá de mi casa, de mis 4 paredes, de lo que yo tengo, y es que esto es mío. Qué bueno es que aprendamos a disfrutar la vida, que aprendamos a compartir, que aprendamos a servir, porque eso es lo que nos enseña el Señor. ¿A qué vino? A servir. Él no dijo, no, es que usted tiene, a usted no le ayudo, es que usted tiene plata para ir a donde el médico para que lo sane, yo a usted no lo voy a curar. Eso no dice en el Evangelio. Jesús a todos nos mira con misericordia y a todos ayudó. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer.
no mirar si tiene, si no tiene, no, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Así es. ¿Cuántas veces en una familia llega la enfermedad y hay que cuidar a alguien, a un ser querido, y los familiares se desaparecen? Y quien nos brinda la ayuda es un vecino, un amigo. Nos está mostrando que es nuestro hermano, nos está dando ejemplo. Entonces, dejémonos tocar con esta palabra por el Señor. No nos dejemos confundir, pidámosle a Él discernimiento para comprenderla y entenderla siempre. Y entendamos que para Jesús predominaba el amor por todos, por todos. Qué bueno que hoy nos sintamos esos verdaderos hijos de Dios. Qué bueno que nos sintamos cercanos a Él. Porque muchas veces nosotros lastimosamente sentimos y experimentamos a un Dios no cercano, a un Dios lejano. Yo estoy aquí y Dios está por allá en el cielo, yo no sé en dónde. No, Dios está con nosotros. Sintámoslo a Él cerca, sintámoslo a Él que es capaz de entrar a lo más profundo de nuestro corazón, que es capaz de transformar nuestras vidas, que es capaz de darnos lo mejor. Él, que es un Padre misericordioso, que es un Padre lleno de amor y de ternura, no nos va a dar, en el Evangelio nos dice, pues si piden un pan no le va a dar una piedra. Entonces, Él, siendo un Padre amoroso, un Padre infinitamente misericordioso, nos sabe dar a cada uno lo que cada uno necesitamos. Así es, vámonos ahora, hermana, a la segunda parte del programa. Todos los martes es martes, día de la llena de gracia. Sabemos que veníamos con la temporada de mujeres de la Biblia, pero como han sucedido algunos eventos, entonces hay programas donde hemos tenido que cambiar. Hoy retomamos la temporada de a estas mujeres de la Biblia y hay dos invitadas muy especiales, Ruth y Esther. ¿Con quién vamos a empezar? Con quien quiera. Con quien quiera. Bueno, entonces comencemos con Ruth. Está bien. Invitamos a nuestros oyentes para que, si conocen la vida de Ruth, si conocen algo que nos puedan compartir de esta mujer que se nos habla en el Antiguo Testamento, que incluso tiene un libro con su nombre. Sandra, si nos ponemos a mirar esto, creo no equivocarme, son solamente 2 libros. El libro de Ruth y el libro de Esther, que llevan nombre de mujer en la Sagrada Escritura. Así es. Vamos a recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Cómo amanecieron, hermana Elizabeth y Milena? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, niñas. Ah, bueno, adelante. Niñas, casi que no me puedo comunicar. Sí. Sí. Ah, bueno. Alivia. Pero bueno, ya. A ver, de Ruth hasta me identifico mucho con ella. Porque con mi suegra yo tenía una amistad muy grande. Y éramos muy unidas, así como Ruth era muy unida con la suegra, Noemí. Y no la dejó en ningún momento, a pesar de que se le murió el esposo, y no, se volvieron, ella era moabita, y se volvieron para donde era Noemí, y ella no la abandonó en ningún momento, y llegó a ser la bisabuela del rey David, Ruth. Y Esther es una reinaza también, porque ella, todos los sacrificios que hizo por salvar el pueblo, porque el pueblo, es más, hasta convirtió al rey Asuero, a su esposo, lo convirtió al Dios invisible, al Dios de ellos. Y a mi hija le encanta Esther, no, pues es que se identifica, pues es como así. Entonces son unas luchadoras, son unas ejemplo para nosotros, ahora, que no nos podemos
quedar pues como tan mediocres, como tan... No, tenemos que seguir esos ejemplos. Que tengan un santo y feliz día, las quiero mucho. Amén, doña Marta, así es. Ahí nos hizo un resumen de estas dos mujeres, Ruth y Esther, que son nuestras invitadas el día de hoy. Bueno, doña Marta está hoy bien informada. Bueno, entonces comencemos con Ruth. Escuchen esto, qué bonito. Dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y a donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth. Esas palabras se las dijo Ruth a su suegra. A su suegra Noemí. Uh-huh. ¿Y por qué se las dijo? Porque ellas estaban casadas con los hijos de Noemí y ellos murieron. Ellas quedaron viudas y Noemí también estaba sola. Entonces también empezaron a sufrir persecución y hambre y Noemí decidió ir a su tierra. Eran dos nueras. Una de ellas no decidió seguir a Noemí, pero Ruth le dijo esto tan hermoso: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y a donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es una demostración de amor y fidelidad, de respeto de Ruth hacia la mamá de su esposo. Bien. La historia de Ruth la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre. Ruth, como nos contaba Marta, era una mujer moabita. No era de Noemí. Uh-huh. Ruth fue una mujer gentil que sirvió a Dios entre personas judías. Ruth era viuda y extranjera y fue a vivir a tierras extrañas. Ruth nos enseña una historia de amor perfecto. Aproximadamente un siglo antes de la época del rey David, era una época dominada por la anarquía, la confusión, la infidelidad a Dios y había una hambruna grave en Israel. Esta hambruna forzó a la familia de Noemí, su esposo Elimelech y sus hijos Maglón y Kelión a pedir refugio en Moab. Cabe anotar que los israelitas y los moabitas se despreciaban entre sí. Pero llega la tragedia a esta familia. Muere el padre Elimelech dejando viuda a Noemí y sus dos hijos Maglón y Kelión se casan con mujeres moabitas, lo cual no era bien visto por los israelitas. La esposa de Maglón era el mayor, fue Ruth, cuyo nombre significa amistad, pero las cosas en lugar de mejorar empeoraron, ya que mueren los dos hijos de Noemí. Tenemos a 3 mujeres viudas, sin hijos, viviendo en una época de hambruna y estando al borde de la ruina. Eso era terrible en este tiempo. Recordemos que en Israel la mujer, para poder sobrevivir, debía someterse a un hombre, debía estar con alguien, un hijo o su esposo, y al morir su esposo, pues casi que la descendencia, y lo vamos a ver de pronto un poquito más adelante, pues no tenía quién, hasta que después se encuentran a un familiar cercano. Hermana, y ahorita que dice eso, y trayendo un pedacito del Evangelio de hoy, mire, nos sorprendemos de las palabras de Jesús hoy, pero si Jesús no hubiera amado a su madre, el día que lo crucificaron no hubiera entregado su madre a Juan. Sabía que su madre ya no tenía esposo y que se iba a quedar sin su hijo, ¿cierto? Entonces ahí estaban en una cultura donde quedaba desprotegida totalmente, sin valor. Pues él se la entregó a Juan para que ella no quedara desprotegida.
¿cómo no vamos a comprender las palabras de Jesús? ¿Cómo no vamos a entender que amaba profundamente a su madre? Hasta el último minuto de su vida pensó en ella, en su bienestar. Y eso era lo que ellas estaban viviendo. 3 mujeres desprotegidas totalmente. Una de las nueras de ella, pues, volvió a su tierra, a sus creencias, donde idolatraban a otros dioses, para seguir adelante. Pero Ruth no quiso dejar a Noemí. Cuando la sequía termina en Israel, Noemí piensa regresar, aunque era viuda, pobre, sin hijos y ya una mujer de edad, sin tierras ni parientes que le reciban y la cuiden. Extrañaba a Israel y decide regresar a Belén. Sus 2 nueras, Ruth y Orfa, inician el viaje de regreso con Noemí, pero ella luego decidió dejarlas en libertad. Ella les dijo que se podían ir. Ya conocemos, Orfa decidió ir a su tierra y Ruth de quedarse con Noemí. Pero Ruth estaba decidida a permanecer con su suegra Noemí, ya que había desarrollado un fuerte lazo de amistad y apego con ella. Sentía un cariño sincero por ella y amaba a Israel, por lo cual Noemí no dijo más. Sus vidas estaban unidas por su amistad y su fe común. Al llegar a Belén, la gente que recordaba a Noemí se conmovió por ellas. Al regresar con Noemí, Ruth aceptó sostener a la anciana, ya que siendo Ruth joven y fuerte, decidió trabajar en los campos de cebada que pertenecían a Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo fallecido de Noemí, que había prosperado a pesar de la hambruna, por lo cual pidió permiso a su suegra Noemí, que se lo concedió. Y ese fue el día en que Booz conoció a Ruth. En este primer encuentro, Booz quedó impactado de ella. Booz sería el Goel, o pariente cercano varón, que venía al rescate. Era el guardián oficial del honor familiar que cumpliría la ley del levirato en el Deuteronomio. Booz era el pariente redentor de Ruth, su Goel, quien la salvaría de su vida de pobreza y de viudez. Sería su libertador. Esto fue comprendido por Noemí, quien hace algo que fue muy adelantado y audaz para su época. Y era que el plan de Noemí, dicho en palabras claras, era que Ruth le propusiera matrimonio a Booz. Oiga pues, la mujer proponiéndole al hombre matrimonio. Pero había otro pariente de Noemí, aún más cercano, al cual le tocaba redimir no solo las propiedades de Elimelec, sino también a Ruth, por lo cual Booz solicitó negociar con él delante de los ancianos de Israel. Este otro pariente se quiso casar con Ruth, por lo que renunció a sus derechos. Ante esto, pues Booz la redimió. Ruth y Booz fueron bendecidos por sus vecinos y se casaron, y tuvieron un hijo, que fue padre de Isaí y padre de David. Ruth fue bisabuela del rey David. Ruth, la moabita, al casarse, cambió su religión y recibió a su suegra y a los familiares de su esposo como su propia familia. Es importante que saquemos a relucir las cualidades de Ruth. Entre ellas está amor, compromiso, constancia, humildad. Era una mujer trabajadora, respetuosa, con templanza, responsable, fiel, obediente, sumisa a la ley de Dios, valores eternos que la iban a ayudar a salir adelante, y sobre todo que era una mujer paciente. Qué bonito esta historia de esta mujer, de Ruth, que nos enseña a nosotros a ser constantes, a ser perseverantes. Una mujer que, a pesar que queda como sin nada, no desconfía.
y no se tranquiliza, digámoslo así, por la situación que está viviendo. Al contrario, se pone en obra, se pone a trabajar, ayuda a su suegra y pueden salir adelante. Como vemos que esta mujer es una mujer echada para adelante y que nos da testimonio a nosotros de que nuestra vida, si nosotros cada día la estamos construyendo con amor, dará fruto. Y Ruth estaba predestinada a una vida de maldición, con lo que le contábamos, pues quedó viuda, quedó sola, pero ella no se quedó esperando de que el cielo le cayera, sino que ella trabajó y pensó en ayudar, como dice la hermana. Ella también rompió toda esa vida de maldición que tenía predestinada y llegó a ser madre en línea real del primer rey de Israel, David. Ruth es símbolo de los creyentes y de la iglesia redimida. Y de esas maldiciones de las que supuestamente iba a pasar Ruth después de viuda y de quedar sola, pues ella las rompió y está. Rechazo por una vida predilecta. Pobreza por una vida de riqueza. Inferioridad por una vida de privilegios. Desamor por amor. Tristeza por alegrías. Maldición por bendición, exilio por refugio, escasez por abundancia, desprecio por estima y aprecio, condenación por redención y salvación. Bueno, qué bonita esta historia de Ruth, qué bueno es que nosotros también aprendamos de ella, pero ya nos queda poco tiempo y vamos entonces a hablar de la otra mujer, de esta otra personaje grandioso y ayer cuando hablaba con Sandra me daba risa porque ya se sabía como en memoria la historia de Esther. Entonces ella me contaba así quién era Esther y yo, uy, estaba muy, yo no sé, muy inspirada con estas dos mujeres. Se ve que le gusta. Cuéntenos usted, Sandra. Bueno, Esther, una reina, pero antes de ser reina, pues ella era judía y ella vivía en humildad, pero vivía bien. Pero iniciemos con la historia que cuenta el libro de Esther y comienza con la caída en desgracia de la reina Vasti por haber desobedecido una orden del rey Asuero. Entonces, en esa época estaba el rey Asuero y la reina Vasti, que era su mujer. Esto provoca que el rey ordene buscar por todo el país una candidata idónea para ocupar el puesto de Vasti. Y así entrará en escena Esther, una joven huérfana judía adoptada como hija por su primo Mardoqueo. Entonces, ella quedó huérfana. Su primo Mardoqueo la adoptó y la cuidaba como una hija. Pero el rey Asuero mandó por todas esas jovencitas lindas para ver quién iba a ocupar el puesto de la reina Vasti. Una vez convertida en reina, Esther desempeñará un papel fundamental en la corte, colaborando decisivamente en la salvación de su pueblo, cuya destrucción había sido decretada por Asuero a instancias de Amán, el principal dignatario de la corte, pero lo hará al modo femenino, tal como se concibe en la Biblia, es decir, desde la debilidad, la sumisión y aprovechando sus virtudes y cualidades, entre ellas la belleza. El rey vio a la reina Esther de pie en el patio y quedó embelesado. En efecto, gracias a su influencia sobre el rey, Esther consigue desarticular los planes asesinos de Amán para exterminar a los judíos, acusándole ante Asuero en medio de un banquete. El perseguidor y enemigo es ese malvado, Amán. La escena se prolonga en un trágico e heroico malentendido para el primer ministro. Cuando el rey regresó del jardín a la sala del banquete, Amán estaba reclinado sobre el diván donde se recostaba Esther para suplicarle por su vida. Al verlo, el rey exclamó:
y se atreve a violentar a la reina en mi propio palacio. Al final de la historia representa un giro de 180 grados en la situación. A ver, voy a contar la historia a mi manera. Yo sé que la hermana ayer se reía cuando yo se la estaba contando, porque yo se la contaba como una novela. Entonces el rey Asuero manda pues por las jovencitas para que hagan parte de su harén. Y él empieza a llamar cada noche a una de ellas. Y llegó el día en que le tocó a Esther. Y Esther estaba pues muerta del miedo. Pero su primo, quien la adoptó y la criaba como su papá, le enseñó que tenía que salvar, que en manos de ella estaba salvar al pueblo, a los judíos, para que no fueran asesinados y acabados por el ministro Amán. Entonces, ¿cómo les parece que se llegó la hora de que Esther estuviera al frente del rey Asuero? ¿Y cómo le parece que ella sabía leer? Porque su primo era escriba. Entonces ella le leyó y el rey pues quedó sorprendido, le gustó cómo leía y la mandaba a llamar para que le leyera sin tocarle un pelito. Y así poco a poco Esther se ganó el corazón del rey y el rey se enamoró profundamente y se casaron. Esther se dio cuenta de que Amán estaba haciendo planes para acabar con el pueblo judío y además él odiaba, detestaba al primo de la reina Esther, al que la adoptó, y estaba haciendo, ¿cómo se llama eso? Para mandar a ahorcar a alguien, matarlo. Un decreto. Un decreto y ¿cómo se llama? Donde los cuelgan. Bueno, no sé el nombre exactamente. Para ahorcar a este hombre que nunca se inclinaba a él. ¿Por qué no lo hacía? Porque al único que se inclinaba era a nuestro Señor Dios, Dios verdadero. Entonces Amán le decía que se inclinara, que se arrodillaba, y él no lo hacía. Él decía que él solo se le arrodillaba a nuestro Señor Dios. Por eso se ganó el odio de Amán. Su primo le mandó a decir a la reina Esther que hiciera todo lo posible porque iban a acabar con el pueblo judío. Entonces Esther, mire que ahí en la historia dice que ella no dejó de ser lo que tenía que ser, y en medio de su sumisión, y mire que ser sumisos no quiere decir dejarnos lastimar, aporrear, maltratar física o psicológicamente. En medio de su delicadeza, de su puesto, ella logra hacerle entender al rey esto, pero le pide al pueblo que haga ayuno por 3 días, que ayunen y que oren mucho, que no dejen de ayunar y de orar, para que ella también tenga fuerzas de enfrentar esta situación. ¿Cómo la ve? Pero vamos a recibir a un oyente. Bueno, colgaron. Y entonces ahí es cuando Esther organiza un banquete. Amán, el ministro, logra tener el anillo con el sello del rey y hace el decreto donde deciden acabar con todos los judíos. Ahí es donde empieza todo. Entonces, en este banquete, Esther hace que el rey se dé cuenta quién es Amán. Pues al descubrirlo y al sentirse el rey lastimado porque ha ofendido a su reina, y al darse cuenta de todo, el rey no sabía que Esther era judía, y lo descubre y la perdona, y a él no le importa, la ama profundamente. Como ya no podía revocar el decreto, y ya él no podía, si fuera rey, acabar con esto, el escriba, el papá de Esther adoptivo, le dice al rey que la forma es que él haga un nuevo decreto donde deje que los judíos se defiendan. Y así es como Esther, con amor a su esposo, con delicadeza, con inteligencia, con prudencia, con obediencia a Dios, logra salvar al pueblo judío. Y esa es la historia de nuestra mujer Esther. Ajá. La reina Esther.
Bueno. ¿Cómo le parece que Amán, que mandó a organizar pues donde ahorcar al primo de Esther, el rey dice que el mismo Amán va a morir en ese lugar? O sea que él mismo fabricó Su propia... muerte. Bueno, esa es la historia de Esther. Es una historia muy bonita, es una historia que se entrega, que lucha, una mujer que a pesar de que tenga miedos, los enfrenta y es capaz de salvar a un pueblo que se estaban preparando para la guerra. Los iban a matar a los judíos. ¿Y cómo le parece que no vaya a creer que fue nada fácil y que porque era la reina Esther podía ir donde el rey? ¿Cómo le parece que el rey tenía mucho trabajo y llevaba muchos días sin estar con su esposa en ningún sentido, ni hablar con ella, ni comer, ni nada? Y ella estaba muy triste y a pesar de la noticia de saber que su pueblo iba a sufrir, si ella se presentaba ante el rey sin ser llamada, No podía. Sí. podía. Él podía Matarla. Pues ella, por salvar a su pueblo, no le importó. Y fue y se arrodilló a los pies del rey y suplicó que la atendiera. Y el inmenso amor del rey por Esther lo dejó. Sintió misericordia y sobre todo ese amor por ella, y ahí fue donde inició la salvación del pueblo judío. Como vemos en esta historia, el amor es capaz de transformar, de cambiar corazones, de cambiar vidas. El amor nos hace unas personas distintas, diferentes, en todo sentido. Es la experiencia de Ruth, es la experiencia de este pueblo, es la experiencia del rey, porque pues el rey era cosita seria y su corazón es transformado. Uh-huh. Al transformársele su corazón, viene todo un proceso de cambio y puede recibir a a Esther con mucha paz, que lo hace cambiar todo lo que ya había preconcebido en su corazón, todo eso que ya estaba premeditado. Además que muchas personas con intereses personales rodeaban al rey y entonces lo envenenaban en cierta forma, pero el amor y la pureza de Ruth lo transformó, le dio paz a su vida porque ser rey no era fácil con todas las complicaciones y ella le daba ese sosiego. Amor también es el reflejo de la historia de Ruth. Por amor ella hizo esos cambios, por amor a su suegra, a Dios, y ella se enamoró de ese hombre que fue su salvador. Bueno, queridos amigos oyentes, así vamos terminando este programa que nos apasiona hablar de esas mujeres que las conocemos a través de los relatos bíblicos y que ayudan a que nuestra vida sea distinta, ayuda a que nuestra vida esté llenita de amor, llenita de un compromiso por el otro, un compromiso por el hermano, así como nos lo dice el Evangelio de hoy. Así es. Un saludo para Estela Pulgarín, le gustó mucho las historias, a Ruth Marina, a doña Ruth, un saludo muy especial, mire, tiene el nombre de Ruth, significa amistad, ahorita lo decíamos, qué bonito. Andrea Darbe por acá nos dice que por qué era tan importante el ayuno para esos tiempos. El ayuno siempre ha sido importante, los judíos también, Jesús ayunaba, antes de la Cuaresma nos invitan también al ayuno porque es tener es analizar, reconciliarnos y limpiarnos internamente. Entonces, pues en esa época, con sus creencias era con más fuerza, pero hoy en día también estamos invitados a hacer ayuno. Ese ayuno de todo lo material, de todo lo que nos aleja de Dios. Sí, más que todo lo hacían como ritos de purificación. Entonces, según la cultura, tenían y todavía lo hacemos como está diciendo Sandra, pues hay un tiempo especial para. No solamente es un ayuno físico, un ayuno de dejar de comer un alimento, sino que hoy ese ayuno, ese dejar no solamente es de alimentos, sino de otras cosas que también nos hacen daño.
La reina Esther lo encontró como un medio para que el Señor los escuchara con más fuerza, de ver que el pueblo estaba unido en ayuno para que los escuchara con atención y así fueron escuchados. Feliz mañana para todos, hermana. Un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos. A ustedes y a nuestros amigos oyentes que han participado a través de nuestras redes sociales. Un saludo para todos y ya nos vemos mañana con nuestros amigos los santos. Así es. Escucha de lunes a viernes Evangelizando Ando, de 9 a 10 de la mañana, desde Envigado Magna Estéreo 97.6 FM. Programa de nuestra parroquia Santa Gertrudis, Envigado.